Bueno, ahora sí vamos a hablar con Hernán Lepcher del CEPA. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Es posible cumplir las metas de inflación todavía de acá a fin de año, siendo que hubo una inflación altísima en el mes de junio, ¿no? Y la de julio que va por el mismo camino. Sí, es difícil. A ver, la última medición, 3,7, finalmente computa en el primer semestre un 16%, lo cual uno especula que para el segundo semestre probablemente tengamos una evolución similar, y todos los indicadores mencionan, establecen que la inflación va a estar arriba del 30%. Sí. En realidad hay un límite ahí acordado con el Fondo Monetario Internacional, que es el límite del 32%. Y esto es importante porque si efectivamente ese parámetro es superado en cada una de las revisiones o en alguna de esas revisiones, el fondo en realidad revisa todo el acuerdo. Ajá. Esto es importante mencionarlo porque en septiembre tenés revisión, en diciembre tenés revisión, y en realidad hay que mirar hacia atrás. A ver, si yo tengo la inflación acumulada hoy que llega casi al 29,5%, probablemente la de junio supere, la de julio supere el 3%. Esto implica que en agosto y septiembre tiene que ser del orden del 2%, para que si mirás hacia atrás esté por debajo del 32%. Insisto, si supera el 32%, se vuelve a rediscutir. El Fondo Monetario se reservó de alguna manera la carta de decir, bueno, si no cumple con esa meta, tenemos que revisar si vale la pena el acuerdo o no. Claro, inmediatamente digo, si no se cumple, por ejemplo, la meta de septiembre, ¿qué pasa? ¿Se suspenden inmediatamente los desembolsos o...? En principio sí, los desembolsos están disponibles. En realidad no necesariamente el gobierno va a acceder a los desembolsos. Pero todo los 100 pareciera millones que sí. de dólares que están usando por día para alimentar el mercado de cambios en el país, el Banco Central, ¿esa plata del fondo o no? Sí, efectivamente, 7.500, en realidad el primer desembolso fue de 15.000 millones, 7.500, la mitad está destinado justamente a hacer este esquema que se llama subasta, de vender 100 millones, salvo algunos días que hubo excepciones porque vendieron un poco más, bueno, para contener finalmente el dólar. Contener entre comillas, porque en realidad como no participa en el mercado abierto, bueno, no interviene de manera directa, pero de alguna manera si los inversores quieren irse a dólares, tienen finalmente esa subasta. Si supera, volviendo un poco a lo que vos recién decías, si supera la inflación en septiembre, mirando hacia atrás el 32%, el fondo no necesariamente hace caer el acuerdo, pero lo revisa, va a ver si efectivamente va a hacer más desembolsos y además si sigue vigente el acuerdo o tal vez modifica alguna de las cláusulas. Ahora te voy a preguntar por lo que significa para el bolsillo de la gente todas estas cuestiones que uno discute, ¿no? Pero digo, dijo Lagarde ayer que hay que cumplir todas las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. La escuchamos, después seguimos charlando, dale. La oportunidad de estas reuniones fueron para mi equipo y para mí, para escuchar de primera mano, desde Nicolás y Luis y el presidente, cómo perciben la economía actual, cómo evalúan el progreso económico de la Argentina y el liderazgo, con la determinación de aumentar, mejorar la situación económica de la Argentina y poner en práctica las metas necesarias para alcanzar esas metas. Tuvimos la oportunidad de hablar de los temas que están en la mente de muchos de ustedes, las medidas fiscales, pero también hablamos muchos acerca de los resultados positivos, el crecimiento que va a ser resultado de estas medidas y los desarrollos que van a llevarse a cabo en muchas provincias de la Argentina en términos de desarrollos energéticos, turismo y creaciones de nuevos trabajos. Así que no fue simplemente las medidas de corto plazo que están siendo implementadas y los progresos, sino también lo que significa para más adelante la Argentina en el futuro y sus desarrollos y sus recursos masivos. Tomé la oportunidad de estas reuniones junto con mi equipo para expresar el respeto y el aliento muy fuerte para el progreso enorme que ha sido demostrado. Ha sido un corto tiempo desde la perspectiva del FMI, porque el programa que tenemos juntos ha sido puesto en efecto por un mes, pero claro,
claramente ha habido un progreso en términos de desarrollo fiscal y del liderazgo del ministro Duhovne. Ha habido mucho progreso en términos de políticas monetarias también, donde las medidas que se toman, que tomó el Banco Central, ha restablecido y ha gestionado una situación mucho mejor, con menos volatilidad, más transparencia, que realmente alienta a ir hacia adelante. Ahí estaba Christine Lagarde haciendo el anuncio junto a Duhovne. Digo, cuando dice recursos masivos y todo este lenguaje que tiene el fondo y demás, ¿no? A uno como que inquieta un poco. Digo, hay cláusulas que no están escritas, hay cuestiones que se sobreentienden detrás de un acuerdo con el fondo. Digo, porque dijo Lagarde que hay que cumplir con todas las metas. Uno se debe estar refiriendo a la de la inflación, pero ¿hay algo más o no? No, esencialmente a la del déficit fiscal, que diría que es la más traumática, porque la inflación depende, es un mecanismo incluso para el Fondo Monetario, puede ser útil una inflación relativamente alta para justamente reducir el déficit. Me parece que el eje está en el déficit fiscal. Hace unos días el gobierno planteó, trascendió en algunos medios de comunicación, que ese déficit o la reducción del déficit para el año próximo es un recorte de 300.000 millones de pesos, que en principio está repartido 100.000 millones para las provincias y 200.000 que haría el esfuerzo, se supone, la nación. Allí reside el eje central, diría. ¿Qué significa esto? Bueno, obra pública en el primer escalón. La segunda cuestión, empleo público, no solo a nivel nacional, naturalmente, recién mencionaba las provincias, lógicamente el ajuste también lo tienen que hacer las provincias. Lo que tiene que ver con el recorte de subsidios, ¿qué significa esto? Que te va a aumentar la tarifa de luz y gas próximamente y del transporte. El memorándum y el documento del Fondo Monetario dice que va a haber recorte en el subsidio de transporte. No dice cuánto, en el caso de la luz y el gas sí, pero en el caso del transporte no, pero dice efectivamente que van a hacer ese recorte. Fondo de garantía de sustentabilidad, habría que agregar a esta cuestión. Bueno, me parece que allí residen los ejes centrales. Y una cosa que Christine Lagarde mencionaba y elogió, la política del Banco Central en relación a, dice, las políticas monetarias aplicadas que lograron contener el dólar. Bueno, no son gratuitas esas políticas. Me parece que allí también hay un tema central. Estamos hablando de una tasa de interés de las LEBAC de 46,5%. Ayer hablaba con uno de los que participan en una de las agrupaciones empresarias y le preguntaba cuánto estaba el financiamiento del cambio de cheques. Me dijo, en muchos lugares está arriba del 100%. Esto hace inviable, naturalmente, la producción en la Argentina, además de que uno especula que no se ha acabado esa corrida. Se han gastado prácticamente 2.200 millones de dólares de los 7.500, es decir, un tercio de la plata destinada a esta subasta de 100 millones por día, con lo cual tenemos tal vez para un mes y medio más. De nuevo, luego de ese escenario, probablemente las tensiones cambiarias vuelvan. Digo, la experiencia histórica, Hernán, ¿cuánto tiempo indica que puede aguantar la economía con ese nivel de tasas de interés? No, llevamos 3 meses. La realidad es que se han caído todos los indicadores en términos de producción y en términos, diría, de empleo, en lo que tiene que ver con el empleo registrado, particularmente en la industria. Yo creo que no resiste mucho tiempo más, porque además se ha roto la cadena de pagos. ¿Esto qué significa? Si yo produzco y para producir necesito naturalmente financiar, tengo que comprar insumos y compro los insumos y tal vez hago el producto y lo vendo dentro de 2 meses, bueno, ese financiamiento alguien lo tiene que hacer, bueno, lo hace el banco. Si ese financiamiento está arriba del 100% es imposible, digamos. Se está comiendo la rentabilidad de la empresa. ¿Qué hace la empresa? Si no baja la persiana, al menos suspende la producción, que es lo que está pasando hoy en la Argentina. Claro, bueno, y para los próximos meses, ¿qué hay que esperar? Entonces, ¿el gobierno va a tener la muñeca como para bajar la inflación? Digo, hasta ahora no ha podido. ¿Cómo va a ser el gobierno? Bueno, la verdad que uno especula justamente lo contrario, lamentablemente. La inflación mayorista en este mes, en el mes de junio, midió 6,5. ¿Por qué digo esto? Porque esa inflación suele anticipar la inflación minorista del mes siguiente. El mes anterior había sido 7 y la inflación este mes minorista fue 3,7. Ahora fue 6,5, con lo cual probablemente supere el 3%. Vale la pena recordar que en octubre y noviembre tenés nuevamente aumento de tarifas, con lo cual difícilmente tengas controlada la inflación. Y a esto hay que adicionar que en el mejor de los casos, es decir, si no tenemos nuevamente una corrida cambiaria, la inflación va a estar en el orden del 30%. Si otra vez se les escapa el dólar, me parece que vamos a estar por encima de eso. Hernán, muchísimas gracias. Un gusto. Muy amable.